Ya estamos. Hola. Ya estamos por aquí. ¿Estamos transmitiendo ya? Sí, creo que sí. Hola. Pues ya estamos por aquí. Recordaros otra vez, como cada semana, que falta poquito para que se cierren ya las plazas de los dos programas que dijimos hace unos días que íbamos a hacer a medida para portadoras que no habían padecido la enfermedad y para portadoras que estuvieran padeciendo la enfermedad ahora mismo o que la hayan padecido, ¿vale? Recordad que es un programa totalmente gratuito de 3 semanas, 2 horas a la semana cada uno, y es totalmente gratuito para las socias. Si no sois socias, os podéis hacer socias desde 5 euros al mes o desde 40 euros al año. Dicho esto, vamos a hablar ya con la doctora, que la tenemos por aquí, la doctora Viviana Morillas. La tenemos por aquí. Ella es ginecóloga del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Vamos a continuar con, no sé si la ha recibido ya, doctora. Está por aquí. Ah, aquí la tenemos ya. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Encantada de que estés con nosotros y gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo, que sabemos que va muy, muy de bólido, ¿eh? Cierto, cierto, pero es un ratito corto. Vale. A ver, quería aprovechar porque ya que decíamos que es el mes de, este mes ha sido el mes del cáncer ginecológico, Ujú. ¿no? Siempre hablamos, nosotros desde la asociación como portadoras y tocando el tema hereditario, nos hemos centrado mucho siempre en los ovarios, pero también es verdad que hablamos con muchas chicas que padecen otros tipos de cánceres ginecológicos, igual que la mamá no siempre tienen una mutación genética. Entonces, hoy nos gustaría aprovechar, yo voy a ir lanzándole preguntas que nos han ido enviando muchas de las pacientes, Ujú. por poner un poco de orden, porque tenemos un caos impresionante. Eh, a ver si nos puede decir de forma así muy concreta y sencilla los términos que yo le voy diciendo, qué tipos de cánceres son y si son los mismos. Yo Vale. le diría endometrio, cervix, cuello uterino, vulva, vagina, útero o cuerpo uterino, qué es lo mismo, qué no es lo mismo, y ovarios, que es lo único que conocemos un poco más, ¿no? Vale. Pues en primer lugar, hay muchas veces que mezclamos estos términos, ¿no? Para nosotros es muy claro, pero sí que para muchas veces las pacientes se hacen un lío con esto. Entonces, endometrio, cuerpo uterino, útero, sería la misma terminología, ¿no? Sería un mismo tumor. Y por otra Vale. parte, cuello uterino, cervix es lo mismo, Uh -huh. vulva sería otro tipo de cáncer y vagina otro tipo de cáncer. Es Vale. decir, serían 4 tipos de tumores, ¿no? Aunque dentro de cuerpo uterino puede haber otro tipo de tumores, ¿eh? El más frecuente es endometrio, ¿no? Y Uh dentro -huh. del cuerpo pues pueden haber sarcomas que dentro de para hacer un poco más simple, la matriz o útero Uh -huh. tiene varias partes, ¿no? Hay una parte que es el endometrio, que para que nos entendamos todos es lo que se descama cuando una mujer tiene la menstruación. Uh -huh. Y por otra parte hay el miometrio, ¿no? Que el miometrio es la parte del músculo. En función de dónde esté el tumor, es diferente, ¿no? Entonces, cuando está en el músculo, suelen ser, si es un tumor benigno, pueden ser los conocidos miomas, Uh -huh. pueden ser sarcomas y cuando están en el endometrio ya son tumores de endometrio, que son diferentes, pero los dos serían de útero, que sería la misma, la parte donde estarían localizados. Vale. Es De decir, todos ellos, no, no, dígame, dígame. Digo, de todos ellos, uh-huh. la prueba de Papa Nicolau, que conocemos todas, ¿no? ¿Qué cáncer es el que evita o el que previene? Que ya existe la vacuna, ¿no? De hecho, las niñas ya. Exacto. El Papa Nicolau o citología sirve para prevenir el cáncer de cuello, Vale. cervix, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, para este tipo de tumores, el único para el que existe una prueba de diagnóstica de prevención sería este tipo de tumor. ¿Vale? El resto hablamos de que no hay A detección nivel po- precoz o prevención. a nivel poblacional, en el subgrupo de las pacientes con mutaciones genéticas que ya tienen una predisposición genética más alta a padecer este tipo de tumores, sí que tienen una prevención diferente a la población general. Pero para la población general solo serían las citologías y sería para el cuello de matriz. Vale. Vamos ahora entonces a ver.
Síntomas que a una mujer, nosotros por ejemplo en el cáncer de ovario, que es donde estamos más familiarizadas, pues hay ahí como una, no guerra, pero sí una desesperación, ¿no? Porque es muy difícil detectarlo precozmente, nos dicen que no existe un cribaje exacto. ¿Qué síntomas nos pueden hacer a impulsar y decir, venga, voy al médico porque no me fío de esto, por tener un pequeño ápice, ¿no? De decir, ¿cómo Vale. lo puedo...? Para los diferentes tipos de tumores, ¿no? Sí, Vale. vamos a ir mirándolos todos, exacto. Mira, de todos estos diríamos que el más frecuente sería el de endometrio, ¿vale? Vale. El de endometrio normalmente suele afectar de forma más frecuente a mujeres menopáusicas, es decir, mujeres que ya no tienen la regla, la menstruación. Y normalmente, y por suerte, el endometrio es un tipo de tumor que suele dar síntomas de una forma precoz, a diferencia del ovario y otro tipo de tumor, ¿no? ¿Cómo lo hace? Dando sangrados, ¿vale? Es decir, como norma general, ¿no? Un sangrado en una paciente menopáusica, llamando menopáusica a una señora que ya hace un año que no tiene reglas, sería un motivo por el que consultar. Eso sería como un síntoma de alarma, ¿no? Es decir, esto no es normal. Eso no quiere decir que una señora que tiene una metrorragia, un sangrado en la menopausia, necesariamente tenga que tener un cáncer de endometrio, ni mucho menos. Pero sí que es algo que ya nos pone en alarma para estudiar. Puede ser un pólipo, puede ser por atrofia, puede ser otras causas. Pero sí que es algo por lo que decir, esto no es normal, tengo que consultar. Perfecto. Aún así, también en pacientes que tienen menstruaciones, a veces es más difícil de detectar, porque ya la menstruación cada uno tiene su patrón diferente, ¿no? Pero en pacientes que tienen la menstruación, normalmente el síntoma que suele dar es sangrados anómalos, ¿no? ¿De qué forma? Puede ser que en el momento de la menstruación sea de forma mucho más abundante o que tengan sangrados de ciclos, es decir, entre regla y regla que tengan patrones de sangrado. Eso también, si puntualmente pasa una vez, no pasa nada, porque en las pacientes que tienen reglas puede haber alguna alteración hormonal puntual que condicione que puedan tener algún sangrado entre ciclos o alguna regla más abundante, pero si es algo que se va repitiendo, sí que sería algo también por lo que consultar. Vale, sí, lo comentaba porque precisamente hay muchas chicas que a veces tienen reglas irregulares o están de aquello que dicen, no sé si ya estoy empezando a tontear con la menopausia o no, pero Exacto. una menstruación como muy seguida o con descansos raros sería motivo para decir, voy y me quedo tranquila. Con una exploración de ecografía ya se podría detectar, ¿no? No hay... Normalmente depende, a veces sí te puede llamar la atención la ecografía, pero depende de lo que te explica la paciente, del tipo de patrón de sangrado que te explica. Aparte de la ecografía, a lo mejor puede estar indicado también hacer una biopsia de endometrio, ¿vale? Vale, Sería coger una muestra de dentro, ¿vale? Que esto se hace de forma ambulatoria. vale. Y esto sí que nos ayuda a distinguir un poco más si este sangrado es provocado en el análisis de la biopsia, vemos si realmente puede ser por, por una alteración de tipo hormonal o puede haber un pólipo o un mioma o ya puede haber alguna disociación a nivel de las células que pueda haber alguna alteración ya. Es muy abundante, doctora, en este caso el cáncer de endometrio, por saber un poco. Nos ha comentado que sobre todo a partir de tener la menopausia, ¿no? Que son las mujeres posmenopáusicas. Eso no quiere decir que antes no pueda pasar. Pero ¿qué Exactamente. incidencia tiene más o menos para Bueno, ahora la incidencia exacta no te la sabría decir, ¿eh? Pero sí que es el más frecuente dentro de de... todos? Hay también factores de riesgo, ¿eh? En pacientes, pues por ejemplo, que son obesas, diabéticas, estos son factores de riesgo para que pueda ser más frecuente este tipo de tumor. Este tema lo tocaremos luego, interesante, en qué podemos hacer para prevenir la parte del cáncer ginecológico, ahora que estamos tan concienciándonos con alimentarnos bien, hacer deporte, cuidarnos, todo lo que esté en nuestra mano. Exacto. Sigamos con los otros tipos de cánceres. ¿Qué sintomatologías hay? O como... Vale. Luego, a nivel el de vulva, digamos que sería vulva y vagina sería el menos frecuente, ¿vale? Ujú. A nivel de vulva, normalmente también hay dos tipos, ¿no? En pacientes más jóvenes y en pacientes ya más mayores, más menopáusicas. Y también
hay dos tipos, que uno sería más causado por el virus del papiloma, igual que en el cuello, que en el cérvix, que sería lo mismo, y otros que son por otro tipo de patologías más degenerativas, y esta degeneración y esta inflamación crónica a largo plazo condiciona que estas células se puedan hacer tumorales, ¿vale? Entonces, a nivel de la vulva, normalmente lo que suele llamar más la atención es el picor, ¿vale? Es decir, el picor a nivel genital, que también es complicado porque en las pacientes menopáusicas la propia atrofia, el hecho de que no tengan este estímulo hormonal, muchas veces hace que puedan tener este picor. Pero un picor recurrente, que no calma, que puede ser nocturno, que son pacientes que ya han consultado incluso a veces al médico de cabecera, que han hecho varios tratamientos tópicos sin mejoría. Esto sí que es motivo para consultar. Si se palpan algún nódulo, alguna úlcera, sangrados a nivel de esta lesión, esto también se tiene que mirar, ¿vale? Y esto sí, en la propia exploración ya se ve si hay una zona sospechosa o no, como para indicar hacer alguna prueba más. Porque hay Claro, es algunas... que es un gran desconocido, ¿eh? O sea, yo lo hemos hablado porque he mirado un poco antes para ver, aprovechando que es este mes, ¿no? Para dar un poco de voz, porque parece que con la mama como que estamos muy concienciados en todo y el ginecológico se escapa un poco a lo mejor a tener esos datos de decir, ostras, pues esto no es una simple sequedad, sino si es recurrente, ¿no? Tampoco obsesionarnos, ahora me pica un poco y voy, ¿no? Claro que cuando veamos los síntomas así de alarma, uno ahora puede decir, ostras, pues a mí también me pasa, ¿no? Yo tengo... Siempre con cautela y sin intentar asustar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Porque hay cosas de que por sí ya son más frecuentes por el tipo de edad de la mujer, ¿no? Como puede ser la atrofia de por sí, suele dar este tipo de picor, ¿no? Pero sí que como intentar escuchar y conocer un poco el cuerpo, ¿no? Y saber en qué momento, ¿no? Tienes que consultar. Porque muchas veces también es verdad que este tipo de tumores son en pacientes más mayores, en las que quizás tienen más pudor para consultar. Correcto. Es la típica paciente que te llega con muchos años de evolución, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo no ha consultado antes o cómo ha aguantado esto, ¿no? También son generaciones diferentes, ¿no? Claro. Ahora también la población ha cambiado mucho, también está mucho más concienciada. Sí que es verdad que tenemos la suerte que la mama está como mucho más al día, ¿no? Y las mujeres están como mucho más concienciadas de esto, pero para otros tipos de tumores quizá no tanto. Y luego, en la parte de cáncer de vulva, digamos que sería todo excepto la vagina. La vagina hablamos de lo que es el agujero, ¿no? Para entendernos de una forma muy sencilla. O sea, todo lo que estuviera por la parte de los labios y todo sería un tema vulvar. Exacto, la Cualquier vulva, anomalía allí, exacto. parte externa, que esto a veces también cuesta un poco de diferenciar. La parte externa es la parte que vemos, ¿vale? Vale. Y es la parte interna, ¿vale? Sería la parte que estaría entre la vulva y la matriz, ¿vale? Cuando nosotros cogemos una citología o el Papa Nicolau, ponemos un separador. El separador se introduce en la vagina, que al abrirlo es lo que nos permite ver el cérvix o el cuello, que es lo mismo. Vale. Me voy a tener que apuntar todos los nombres. Vale. A veces los utilizamos indistintamente porque ya lo tenemos integrado y no nos damos cuenta que vamos... Claro, y a la hora de leer ves cuello uterino, útero, cervix, endometrio, ¿sabes? Y por eso quería hacer un pequeño resumen así para entendernos. ¿Qué síntomas tendríamos entonces en un cáncer de vagina? Un cáncer de vagina es muy inusual, muy, muy inusual, y dependería un poco en qué parte está, ¿vale? Si es Vale, más externa, normalmente se comporta más como una vulva, ¿vale? Puede dar también algo de picor, puede dar también sangrados, ¿vale? Pero la vagina es muy extraña, ¿eh? Es algo muy inusual. Y en la parte más interna, que sería la parte más cercana al cuello de la matriz, normalmente dan síntomas como el cáncer de cuello, que ahora os explicaré, que normalmente son sangrados anómalos y muchas veces son sangrados con las relaciones, ¿vale? Como el cuello es la parte que está expuesta con las relaciones, ¿qué pasa? Que hay unos con microtraumatismos con la penetración del pene con el cuello y como
el tumor lo que provoca es que estas células sean más viables, es decir, como más débiles, ah, y están más vascularizadas, tienen muchos más vasos, entonces se sangra, ¿vale? Entonces, lo típico sería pacientes que tienen sangrados con las relaciones, que tampoco quiere, hay pacientes que tienen sangrados con las relaciones, Y no. pero sobre todo una paciente que hace 5 años que nos ha hecho una citología, que empieza a tener sangrados con las relaciones, que esto sí que habría que consultarlo, ¿vale? Porque con una exploración y una citología se puede salir de dudas y podemos hacer, empezar a mirar más. A tratarlo. Tanto en el caso de vulva como en el caso de vagina, eh, así como el endometrio era más usual a partir de la menstruación, de no tener, de ser menopáusica, ¿en este caso es indistinto o también influye de alguna manera? La vulva también es más frecuente en pacientes menopáusicas. Vale, Y pacientes menopáusicas incluso más mayores, ¿eh? Ya estamos hablando de pacientes de 70, 80. Puede parecer siempre, ¿eh? Porque depende del patrón que os decía de si es por el virus del papiloma o no, también hay un patrón correcto. diferenciado de edad, Ujú. pero lo más típico es que sea de paciente anciana. Por la propia edad y el paso del tiempo, ¿no? O sea, porque la célula se ha vuelto maligna y ya está. Ujú. Vale, sigamos con los cánceres que más. A ver, ¿qué tenía? También Cuello de útero, ¿no? Cuello uterino. cuello era esto que os estaba diciendo de el sangrado con las relaciones, ¿vale? Y luego también podrías dar sangrados más abundantes durante la menstruación también. Vale, Es decir, hay síntomas que se nos solapan que es para difícil eso para. diferentes tipos de tumores. No es que haya, sí que normalmente hay como un síntoma príncipe de cada uno, pero muchos tú puedes tener un sangrado anómalo con un endometrio, pero también con un cuello. Claro. Entonces, no, que el que lo tengas no nos indica solo uno, ¿no? Y en los cánceres de cuello más evolucionados, ¿vale? Normalmente ya cuando ya estamos hablando de estadios más avanzados, puede dar también dolor, ¿vale? Puede dar también dolor a nivel anal, sensación de dolor con la defecación o irradiación, que el dolor se va hacia las piernas, hacia, hacia la parte pélvica, ¿vale? O Ujú. sensación de peso también. Eso en casos más evolucionados, ¿eh? Ujú. A grosso modo, yo por los que estamos viendo, desde el endometrio a todos los que estamos explicando, lo principal, casi una de las cosas así para ser sencillas, es un sangrado anómalo, ¿no? O una Exacto, regla abundante o un sangrado cuando no toca. Dices, exacto, ¿esto qué es? No para asustarnos mucho, pero vamos a consultar, nos quedamos más tranquilas. exacto. Sí, sería, por ejemplo, una paciente, ¿no? De 40 años que tiene puntualmente un sangrado más abundante. Bueno, si es algo puntual, yo diría, no pasa nada, porque puntualmente puede pasar. A veces hay estímulos estresantes, a alteraciones en el peso, de pérdidas o ganancias de peso, que todo esto puede influenciar a nivel hormonal. Y esto puede dar un patrón de sangrado diferente puntual, pero si es algo que se repite, es decir, realmente tengo una regla muy abundante que ha cambiado, no es que haya sido así siempre, porque hay señoras que tienen reglas muy abundantes de siempre, sino sería más el cambio, o sea, la alerta es que ha habido un cambio en tu patrón, ¿no? Correcto, Esto o es sea que exacto, lo que te tendría que poner en alerta. nos tenemos que conocer, vamos, a nosotras mismas y decir, todo esto que no es normal, Mm. ¿qué es? ¿Qué ocurre, no? Con todo esto también todo lo del tabú breaker de la menstruación, ¿no? Que antes es como algo que no se hablaba y algo que tienes que conocer muy bien tú, ¿no? Porque realmente es algo con lo que vivimos las mujeres, ¿no? Ujú. Es cada una se conoce como Mira, por aquí le preguntan, doctora, ¿el sangrado es un síntoma necesario? Es decir, ¿pueden existir estas patologías sin que haya habido un sangrado con otros sí, síntomas? sí, pueden existir, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente en el endometrio entre el 80-85%, me atrevería a decir, incluso un poco más, tienen sangrado. Pero puede haber alguno que no. Por ejemplo,
También cuando hacemos algún diagnóstico casual. Una señora que va al ginecólogo a hacerse una revisión, se hace una ecografía, ella no tiene ningún tipo de síntomas y por lo que sea ya ve en la ecografía que la parte de la matriz está más engrosada, ya se pone en alerta y esto podría ser uno de los casos, pero la gran mayoría en el endometrio tienen sangrado anómalo. Vale, perfecto. Respuesta, respuesta completa. ¿Qué nos queda? Que yo me he perdido, ¿eh? Porque no me sé de memoria todos los nombres. El cáncer de útero ahora, ¿no? Que sería diferente a de cuello de útero, ¿no? Sí, exacto. Este es más complicado, ¿no? Porque muchas veces depende si es, llamamos cáncer como tal, ¿eh? Ya no tumor benigno. Muchas pacientes tienen miomas, ¿no? ¿Qué Los es un mioma? Un mioma sería una degeneración del músculo de la matriz, ¿vale? Es un Vale, tumor benigno, vale. ¿vale? Y es algo muy frecuente. Es una patología bastante frecuente. La posibilidad de que un mioma degenere a maligno es muy bajita, ¿vale? Es muy bajita, pero se tiene que ir controlando. Normalmente las pacientes que ya tienen miomas se suelen someter a controles ecográficos y ¿qué controlamos? Pues controlamos que el crecimiento y la apariencia ecográfica que tienen, ¿vale? Por ejemplo, una señora sin reglas que tenía un mioma, ese mioma, como ya no hay un estímulo hormonal, porque con la menopausia ya no hay las hormonas, ese mioma no tiene por qué seguir creciendo. Al revés, normalmente se dice que degenera algo, es decir, se reduce levemente, ¿eh? No desaparece ni mucho menos. Por tanto, si vemos un mioma en una paciente menopáusica y vemos que está creciendo, esto ya no nos gusta. Esto Vale. se Esto no quiere decir que tenga que tener una degeneración sarcomatosa de este mioma, ¿vale? Pero sí que es algo que poner en alerta. Entonces, normalmente, cuando son tumores que lo que hacen es ocupar volumen, puede ser así como en el ovario también, ¿no? Cuando empieza a crecer la distensión de la barriga, pues aquí tenemos normalmente síntomas de ocupación, ¿no? Es decir, como pues pueden notar algo de distensión, que la barriga se pueda hinchar algo más. Si es una paciente más delgada, a lo mejor al palparse se tocan algún bulto. Y dices, es que yo me toco aquí algo duro o no. Esto también sería un motivo por el que consultar. Vale. Eh, Nos queda el ovario, que es el más complicado. Eso me decimos, a ver, el ovario, ¿cómo se detecta o cuándo se detecta o qué sintomatología puede haber? Aunque siempre decimos lo mismo, pero que nos puede hacer sospechar un poco. El hándicap del cáncer de ovario es que cuando da síntomas, normalmente lo hace cuando ya está avanzado, ¿vale? Y el problema es que los síntomas que da cuando empieza son síntomas muy inespecíficos. Es decir, así como una señora cuando lleva 10 años menopáusicas tiene un sangrado y ella sola se alarmará, en el ovario no nos pasa esto. En el ovario puede haber un dolor de barriga leve que ahora va, que ahora viene, algún estreñimiento, a veces molestias al hacer pipí, dolor al ir de vientre o también de... Pero esto ya normalmente es cuando ya tenemos algo más avanzado. Más avanzado. Sí. Depende mucho también de cada paciente y de los síntomas que da, ¿no? Pero el ovario cuando nos da síntomas ya suele ser, aparte yo siempre digo, es como muy explosivo, ¿no? Es una paciente que está bien, te explican, no, yo hace 3 meses que voy teniendo como dolor abdominal, tengo molestias, cuando me siento tengo alguna molestia y justo hace una semana, mira, me ha crecido la barriga muchísimo, me noto aquí que una sensación de que me tira la barriga, tengo dolor, me cuesta comer, no tengo hambre. Es como que va poquito a poquito y de golpe hace una Explota. explosión, ¿no? Sí. Porque en este caso en los ovarios no hay al hacer una ecografía no se ve un tumor. ¿Es fácil detectar un tumor o no? Porque nosotros conocemos incluso algunas portadoras, ¿no?, que han explicado su experiencia y de una ecografía en la que no tenían absolutamente nada,
a los 3 meses pues tenían planteado la enfermedad ya en el peritoneo o por todas partes, ¿no? El, el tumor de ovario, el problema es que, problema y no problema. Normalmente son tumores de alto grado. Eso quiere decir que la velocidad a la que se replican, a la que se duplican es muy alta. Esto nos va en contra, ¿no? Porque es en poco tiempo puede aparecer, pero por contra el hecho de que tengan este índice de replicación tan alto también los hace normalmente más sensibles a la quimioterapia. Vale, muy bien. Eso es positivo, ¿eh? En el caso que se detecte. ¿No? Entonces, sí que es verdad que normalmente, sí que es verdad, las pacientes portadoras de las mutaciones, pues BRCA1, bueno, con síndromes genéticos que tienen esta predisposición, que ellas sí que siguen un cribaje, ¿vale? Que con ecografías cada 6 meses, con marcadores. En estas pacientes sí que, claro, ya prestas especial atención a la morfología del ovario y sí que si ves, ya si se ve un quiste, tú lo ves en la ecografía. Eso no quiere decir que cualquier quiste sea un tumor de ovario tampoco, porque ya con la apariencia que tienen en la ecografía, nosotros ya nos da como pistas, ¿no? Y tenemos como unos criterios ecográficos como para saber, como para etiquetar, para que nos entendemos si tiene criterios de malignidad o de benignidad. Vale. Y ¿Vale? supongo que ante una portadora, aún así ratificaríais para aseguraros porque ya tiene una gran probabilidad en ese caso, ¿no? Exacto. Y luego, claro, en las portadoras lo que se aconseja es la cirugía profiláctica, es decir, a partir de una determinada edad y también en función de los antecedentes familiares que tengan, se aconseja una cirugía profiláctica, es decir, antes de que pueda haber este tumor, hacer es quitar los ovarios y las trompas. Las trompas. Con su consecuente, vamos a aprovechar para hablar de ello, con su consecuente menopausia quirúrgica, ¿no? ¿Qué Totalmente. sabemos de...? Hay dos preguntas aquí que me vienen que las habíamos anotado también, las tenía en la cabeza. Una es, ¿qué podemos hacer para mejorar esa menopausia quirúrgica? ¿No? Yo la tengo y todavía no se me han ido los sofocos hace 7 años, yo creo que son eternos. ¿Y qué podemos hacer para... se me ha ido la otra pregunta. Ah, sí, terapia hormonal sustitutiva, ¿sí o no? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Para evitar Vale. esta menopausia. Pues mira, para evitar la menopausia quirúrgica, evitarlo no la podemos evitar, ¿vale? Sobre todo, claro, estas cirugías profilácticas las estamos haciendo en mujeres que hormonalmente aún están activas. Con lo cual, no es que los ovarios poquito a poco vayan dejando de trabajar, que es lo que sucedería de forma fisiológica en todas las mujeres, ¿no? Si es que de un día para otro, Ya vamos, de está. ovarios, ¿no? Con lo cual, sí que de un día para otro no aparecen los síntomas porque a nivel sanguíneo aún existe esta hormona, pero sí que de forma bastante rápida ya empiezan a aparecer los síntomas de menopausia, sobre todo sofocos, irritabilidad, la habilidad emocional. Bueno, hay mucha sintomatología, pero el problema es que aparece de forma muy explosiva, ¿no? Súbita. Exacto. Y claro, por mucho que te lo expliquen, ¿no? Te va a pasar esto, ¿no? Es algo que condiciona mucho tu calidad de vida, porque si tú eres una mujer trabajadora y de golpe y porrazo, esto te afecta totalmente a tu calidad de vida, los sofocos, el insomnio, todo lo que comporta, ¿no? Para evitarlo, normalmente sí que siempre esperamos unos meses, ¿no? A ver cómo responde el cuerpo, porque esto es realmente es una lotería, ver cómo responde cada mujer a ello y cómo se acostumbra a ello. Sí que aconsejamos el ejercicio. El ejercicio suele mejorar bastante esto. También porque con la menopausia lo que aparecen son dolores articulares. ¿Vale? Esto de me duele todo, no sé qué tengo, me empieza a doler. Aparte de la disminución de la libido, claro, De es que todo. todo. Entonces, el hecho de hacer ejercicio, una dieta equilibrada, también podemos ayudarnos de una parte que llamaríamos más de fitoterapia, ¿no?
Aquí podemos a veces utilizar, hay compuestos de derivados del polen que pueden ayudar también levemente a mejorar este tipo de síntomas. Yo siempre digo que mejoran. También depende del tipo de síntomas. Si estamos hablando de unos síntomas leves, esto nos va a mejorar. Si estamos hablando de que es una paciente que tiene de 30 a 40 sofocos al día, pues a lo mejor de 30 a 40 le bajamos 10, pero seguirá teniendo muchísimos, ¿no? En este tipo de casos en los que hay una afectación muy grande en la calidad de vida es cuando nos planteamos si hay que hacer un tratamiento hormonal sustitutivo o no. Vale. El tratamiento hormonal sustitutivo, que sería dar hormonas, tiene muy mala prensa, ¿vale? Por eso lo pregunto. Antiguamente se daba de forma indiscriminada a muchas pacientes durante muchos años, con lo cual se vio que había una incidencia más grande de cáncer de mama, ¿no? Con lo cual, a partir de allí, como que fue, no se da a nadie, ¿no? Pero realmente sí tiene sus indicaciones, sobre todo en este tipo de pacientes. Si estamos hablando de una paciente de 35 años a la que le hemos quitado los ovarios y las trompas, claro, aparte de todos estos síntomas, estamos haciendo que probablemente va a tener una osteoporosis, ¿vale? Porque ya no tiene este estímulo hormonal. Entonces siempre es decidir el equilibrio, el beneficio, el riesgo-beneficio, siempre hay que valorarlo mucho, ¿no? Pero en este tipo de pacientes que son portadoras sin antecedente de cáncer de mama hormonodependiente, sí que está indicado hacer tratamiento hormonal sustitutivo. Muy bien. O sea que sería importante ahí sobre todo saber si has padecido un cáncer previamente y si además has sido positivo a receptores hormonales, ¿no? Porque un triple negativo, por ejemplo, o una mutación que no predisponga tanto a los cánceres hormonales, pues podría compensarle hacer la terapia. Por lo tanto, Exacto. al final, como siempre decimos, es hablar con tu ginecólogo, oncólogo, que él vea tu caso y decirte qué Decidir, necesitas. probarlo, a lo mejor va bien, a lo mejor bien. Normalmente es algo que mejora mucho, ¿eh? Pues sí, al menos alargamos un poquito más de tiempo el estar protegidos a nivel de osteoporosis, de problemas cardiovasculares. Aunque yo creo que el plus lo ha dado diciendo que hay que cuidarse, que hay que hacer deporte, eso es un secreto a voces y estamos cansadísimos de decirlo. Y con estas condiciones más que nunca, o sea, porque es lo que Totalmente. nos hace compensar a lo que nos vamos encontrando, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que hay pacientes que se cuidan muchísimo y eso no quiere decir que vaya a evitar que vayan a padecer un cáncer porque el cáncer tiene un origen multifactorial, no solo ni de Por las eso, mujeres. por cuidarnos. Exacto. Pero sí que ayuda, ¿no? El hecho de que no tengas todos estos factores de riesgo, ¿no? Como decíamos, la obesidad. ¿Cómo podemos evitarla? Pues evidentemente con la dieta, haciendo ejercicio, todo esto nos puede mejorar. ¿Vale? No, y además es algo que sirve para todo en general, para la salud, ¿no? Decimos para diabetes, para cardiopatías, para todo. O sea que ya no No es a nivel oncológico, sino que sería a nivel de salud general. de salud. Ujú. Doctora, mira, le preguntan por aquí, ¿es posible volver a menstruar tras menopausia química? Un año de letrozol. Tengo 47 años. Dice, hace 2 semanas, dolor como de regla y flujo. Vale, es decir, o sea, con letrozol, Está con 47, letrozol desde hace un año ¿sí? y representa que tenía una menopausia química, porque con el letrozol no le venía la menstruación. Y ahora dice que hace 2 semanas tiene como dolor como de regla y flujo. Ella está en lista de espera porque es un BRCA1 para cirugía preventiva, supongo, ¿no? Vale, vale, vale. Este dolor, este flujo es claro, no sé cómo es, ¿eh? Si es un flujo así marronoso, sanguinolento, sí que le diría que consultara, ¿vale? Vale. Para valorar el endometrio, porque a veces, como el tamoxifeno o el letrozol, también pueden dar alteraciones a nivel del endometrio y provocar alteraciones. Sí que puede ser, sí que es verdad que si está, no sé si está con letrozol, no sé si hizo quimioterapia en su momento o no por la mama, Ujú. ¿vale? A veces ahí son pacientes que sí quedan menopáusicas, pero hay veces que
recuperan después. Esto también depende de la edad, ¿eh? Con 47 años no es lo más típico, ¿eh? Pero puede pasar, paciente joven, hacemos una quimio, se queda sin reglas, pero al cabo de un tiempo vuelve a recuperar, ¿no? Porque Vale, aún el ovario es un ovario con unas células más jóvenes. vale. ¿Vale? Entonces, sí que le diría que si este dolor y este flujo, depende cómo sea, sí que le diría una llamadita, consultarlo, a especificar un poquito más y así sale de dudas. Vale. Pues sí, sobre todo al ginecólogo ahora, teniendo esto. Le preguntan también, ¿cómo puede ser que teniendo un BRCA1 con unos marcadores de hace un año a 5.000, hoy estoy a 19 y mi deseo sexual es el mismo? No sé 5.000 qué, yo desconozco los 5.000 qué. No sé si lo ve, doctora, usted también Sí, ahí. estaba intentando verlo. Claro, el marcador, no sé si se refiere al CA125 y me refiero que es un BRCA1, bueno, supongo que puede ser un BRCA1, pero a estadio 4, vale. Vale, me Así. imagino que debe ser una paciente que tuvo un cáncer de ovario, por lo que dice, porque es un estadio 4, con unos marcadores altos, y me imagino que hizo tratamiento y después de, pues no sé si cirugía y quimio o quimio y cirugía, no sé en qué orden, pues ahora debe tener un deseo sexual. Claro, el deseo sexual es algo que no, también es algo que depende mucho Del de mayor la órgano sexual, ¿no? Que es el cerebro. es, y es algo que yo siempre digo que en la paciente menopáusica es algo que se tiene que tratar desde otra esfera. Está claro que no es lo mismo el sexo con 20 30 años que con 60, ¿no? Y sí que la libido baja, pero si su deseo sexual es el mismo, claro, tiene otros condicionantes. No sería un problema esto, ¿vale? Vale, pues muy bien. Pues esto es esperanzador, ¿eh? O sea que dice, tengo dolor de ovarios como cuando tenía la regla esta misma paciente. No sé si a la hora de A ver, dolor de es varios. 7 Graci, dolor de ovarios como cuando tenía la regla. Es que no sé qué se refiere, porque como no sé el tratamiento que ha hecho, Olaparib, dice, estoy con Olaparib ahora. vale, 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 pero solo está con olaparib, no ha hecho nada más. Entiendo que ahora mismo está solo con eso. Dice gracias. Bueno, siguiente contesta a su pregunta, si no, ya nos volverá a decir algo más. Sí. Es paciente de Taulí, o sea que igual Ah, la vale, conoce, doctora, igual pero- aparece por ahí y se la encuentra en consulta. Vale. Tenía una pregunta que no quiero que se me olvide antes de acabar ya, porque ya llevamos un ratito y le doy mil gracias porque estamos robando su tiempo. Una chica nos comentaba que le habían hecho una, que no sé lo que es, una traquelectomía radical. sí, Y dice que sabe poco sobre el tema, que qué cuidados hay después de ella, que qué probabilidad de embarazo hay, que qué puede hacer. vale. A ver, la traquelectomía radical es una cirugía que se hace en pacientes que tienen cáncer de cuello o cervix, recordamos que es lo mismo, en condiciones muy específicas, ¿vale? Vale, Tienen que cumplir unos requisitos muy, muy finos, ¿vale? Probablemente sea una chica joven porque está preguntando esto y la traquelectomía es un tipo de cirugía en la que se quitaría esta parte del cuello, pero manteniendo la matriz. vale, ¿Para qué? Porque son chicas que tienen deseo de maternidad, no tienen su deseo genésico cumplido, ¿vale? vale, ¿Por qué no todas pueden acceder a este tipo de cirugía? Por lo que decía, porque para acceder a esto tiene que ser un tumor de unas características determinadas, es decir, un nombre y un apellido concreto, que sea de un bajo grado, que sea de un tamaño pequeño, que no tenga patrones de mal pronóstico, factores de mal pronóstico, entonces sería tributaria hacer este tipo de cirugía. Si no, por desgracia son pocas las chicas en las que podemos hacer un tratamiento más, no preventivo, sino más específico, más preservador, ¿vale? Esto sería un tratamiento preservador de la fertilidad, vale. ¿vale? Después de ello, en este caso supongo que esta chica ha cumplido los requisitos, ¿no? Si se la han podido hacer.
Sí. La probabilidad de embarazo, ¿cuál es? ¿Qué puede hacer para cuidarse? Supongo que lo hice un poco para ver si puede tener algo. Es algo que tiene que hablar también con su ginecólogo y con su oncólogo, ¿eh? Pero claro, la probabilidad de embarazo espontánea existe, aunque son, claro, son casos muy concretos, ¿eh? Y muchas veces lo que hace es que nos ayudamos de técnicas de fertilidad, ¿vale? Y ya Vale, sean por fecundación o inseminación, hay que valorar muy bien todo el caso, ¿eh? ¿Vale? vale. ¿Para qué? Para acelerar un poquito este proceso. Vale. O sea que Porque sobre todo es importante, bueno, lo repetimos muchas veces en los directos, aunque hablamos así siempre con todos ustedes, pero que al final cada caso es un mundo, podemos tocar términos, pero al final cada paciente tiene que estar con su ginecólogo, oncólogo, y allí ve sus condiciones, qué sí, necesita, qué no. En todo exacto. caso, parte de nuestra misión hoy era dar voz al cáncer ginecológico y aclarar términos, que yo creo que luego veremos el directo y tomaremos nota para que Y cada vez sea más conocido. he podido Y daros o os he liado aún no, más, no, ¿eh? no, no, porque yo luego lo veré, iré apuntando y diré, ahora esto es lo mismo que esto y esto que esto. Entonces, al final es una manera de que vamos aprendiendo también, ¿no? Pero, pues porque, bueno, siempre decimos que el conocimiento es poder, ¿no? Y ya que nos cuidamos de nuestra salud, en el caso de la mujer, y que estamos súper contentas con el nivel al que hemos llevado con las mamas, que todo el mundo lo tiene como muy interiorizado, yo creo que el cáncer ginecológico se merecía esto. Ojalá, Tenemos seguro. una preguntita por aquí y yo cerraré con una última también para no alargarnos mucho, si no seguimos hablando aquí hasta... Dice, soy BRCA2, tengo reglas más sangrantes, dolor menstrual y muchos vómitos. También he sangrado puntualmente en las relaciones sexuales. No sé si le Vale. quiere preguntar si es normal o no. Claro, es lo que decía. El hecho de que sea un BRCA2, claro, yo he hablado de todos estos síntomas antes, ¿no? Y uno puede asustarse. Es lo que decía, tener algún sangrado puntual con las relaciones es normal. Si es algo que te va sucediendo, te diría, de forma repetida, sí que te diría, pide hora con el ginecólogo, que te haga una exploración, mira a ver cuándo fue la última citología también, y esto pues sería una cosa, ¿no? Por otra parte, el hecho de que tenga esas reglas más abundantes, si es algo de nuevo, te diría, bueno, mirarlo. Y los vómitos me imagino que debe ser probablemente por el dolor, ¿vale? Muchas veces el dolor, el dolor durante la menstruación, en muchas pacientes, el propio dolor da este reflejo de náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, esto sí que también se puede tratar. Si realmente es una dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, que te provoca también, esto es una alteración en la calidad de vida, pues mirarlo y si se descarta cualquier patología, como también por ejemplo las endometriosis, también son otro tipo de patologías que también se pueden solapar con otras patologías, mirar que no tuviera nada de eso y si no, pues tomar medicación para intentar mejorar esos síntomas. En todo caso, a veces es mejor que nos llamen pesadas y ir al médico ante la duda que no dar por hecho y dejar, y más con todo esto que vamos sabiendo, ¿no? Sí, de verdad, sí, esto sí, es algo que es como cuando estás en urgencias, ¿no? Que ves patologías que dices, ostras, realmente esto no es un motivo de ir a urgencias, pero también luego ves pacientes que te consultan y dices, madre mía, pero ¿cómo no ha consultado antes, ¿no? Que Correcto. ¿no? Entonces, sí, realmente hay, ante Es la que a duda, veces no sabes qué hacer, claro, a veces dices, ¿será esto motivo? ¿No lo será? Y tan malo es autosugestionarnos y pensar, uy, 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 a no darle importancia y luego decir, he llegado tarde. con todos los extremos, ¿no? Son... Malos. Pues ya para acabar, doctora, me gustaría hablar de un tema que también desde la asociación se ha tocado en las jornadas y que nos encantará volveros a tocar más adelante si lo hacemos, y es la importancia, ¿no?, que se le está dando, que hablan de las cirugías ginecológicas, oncológicas, ¿no? Sobre todo, pues cuando hemos ido hablando con algunos profesionales, y supongo que usted también lo pensará, ante un cáncer de ovario o un cáncer ginecológico, es importantísimo. Aprovecho también para decir que Taulí ella es un centro de referencia, ¿no?, en estas cirugías. A mí me gustaría que dijera de formas que se pueda entender y que no se pueda malinterpretar de cara a las pacientes que en un momento dado se encuentran en esta situación, por qué es importante una cirugía ginecológica bien hecha. Vale, realmente, y esto está demostrado científicamente,
los centros que tienen mucho volumen, ¿no? y que practican más cirugías, se ha visto que estas pacientes tienen una supervivencia mejor que pacientes que no se hacen las cirugías en estos centros de referencia, ¿vale? De aquí la importancia, ¿no? La importancia de establecer estos centros de referencia, ¿no? En diferentes tipos de tumores, ¿no? Por ejemplo, Taulí, pues sí que es verdad que ahora somos centro de referencia en cáncer de ovario, en otro tipo de tumores lo será otro hospital, y la importancia es de centralizar, ¿no? Pero sobre todo, el motivo del por qué se hace esto es porque se ha visto que a mayor experiencia y a mayor cirugía, hay hay como una traslación directa en cuanto a la supervivencia de las pacientes, y de aquí la importancia es algo muy importante, ¿no? Que Importantísimo. que le puedas ofrecer lo mejor a esa paciente. Ujú. No, y al final está basado, tal y como lo ha dicho usted, que lo ha dicho de una forma muy clara y entendible. No se trata de que sepan más o sepan menos, sino del volumen y de la experiencia que muestra, porque al final cuando abres y ves un tumor o ves algo, pues no es lo mismo que te lo pueda hacer un centro que esté acostumbrado a hacer esto, a un lugar que a lo mejor se nos puede escapar un detalle, y en este caso sí es relevante en cuanto a la recidiva, recaída o lo que sea, ¿no? Se trabajan en equipos multidisciplinares con varios profesionales, es decir, ya no solo a niveles ginecológicos, sino a nivel el ginecólogo, oncólogo, el cirujano si hace falta, el urólogo, está ya preparado, ¿no? Para que si hace falta que intervengamos todos, lo hagamos, ¿no? Genial, pues me ha quedado súper claro. Muchísimas gracias por su tiempo, que al final ha tenido aquí casi 40 minutos. No hay Espero que problema. hayamos podido responder todas las preguntas que nos han hecho, y si no, volveremos a hacer más directos, y al menos este mes lo estamos intentando aprovechar para dar a conocer el cáncer ginecológico. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, doctora. Está muy bien. Estamos en contacto. Adiós. Aquí. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Esperemos que os haya servido de información. Nos hemos puesto aquí que, igual que las mamas, tenemos que darle voz al cáncer ginecológico y conocerlo. La semana que viene os esperamos y seguiremos tratando la parte de ginecológica de la mujer, ¿vale? Al menos todo este mes de septiembre. Nos vemos pronto. Gracias.